2 minutos, estamos listos con mucha información para empezar Noticias 7, esta primera emisión matinal, y vamos a tener un contacto de inmediato con nuestro compañero Iván Casame en Exteriores. Compañeros, muy buenos días, ¿cómo están? María Mercedes, Lautaro, amigos, muy buenos días. A ponerle energía, también a salir muy abrigados. Hoy hay mucha información para compartir. De hecho, se están suscitando varios hechos, por eso vamos a contactarlos, incluso, Lautaro, con nuestros compañeros de Exteriores. Así es, un breve contexto. Se ha hablado en redes sociales de que habría problemas con el equipamiento militar. Iván Casamen se encuentra en uno de los cuarteles militares aquí en el sur de Quito para darnos más información. Iván, ya tenemos en pantalla. Buenos días. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos acá en el centro logístico del ejército ubicado en el sur de la capital de los ecuatorianos y en este momento estamos ya dirigiéndonos al polígono de tiro, pues van a realizar una prueba del equipo de protección balístico que cuenta las Fuerzas Armadas. Este evento o este trámite está encabezado por el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Esto a propósito de algunas denuncias a través de medios digitales que aparentemente no cumplirían con los requisitos necesarios para la protección de miembros de las Fuerzas Armadas. En este momento estamos caminando para llegar hasta el polígono de tiro y vamos a ver si es que le podemos coger rápidamente al ministro para que nos dé algunas declaraciones. Ministro, para Ecuador TV, de lo que estos equipos de protección sirven para las Fuerzas Armadas. Así es, ya en la bodega permitimos que los miembros de la prensa escojan al azar de las cajas un panel y una placa. Pruebas y van a poder ustedes presenciar las pruebas en vivo. Luego de eso vamos a hacer una pequeña rueda de prensa en donde voy a uno a hablar de todas las imprecisiones que se han dicho alrededor de este contrato y por último voy a permitir que ustedes pregunten todo lo que quieran saber. Y con esto demostrar que los equipos de protección son los óptimos y que garantizan la seguridad de los miembros de las Fuerzas Armadas. Así es, eso es lo más importante. Perfecto, ministro. Entonces acabamos de tener acá las declaraciones del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, quienes estaban, como les indicábamos, están liderando esta demostración y ahorita vamos a ver. Muy bien, ese era entonces el ministro de Defensa haciendo esta explicación. La prensa va a llegar a una de las bodegas, va a ver las placas, como vemos también en imágenes, y van a probar si funcionan y luego se van a dar una serie de explicaciones. Pero lo cierto, dice el Ministerio de Defensa, es que todo está en buen estado y eso se va a constatar esta mañana. Si esta rueda de prensa es dentro del informativo, en pocos momentos tendremos un enlace nuevamente con nuestro compañero Iván Casame. La resolución aprobada en la Asamblea es independiente y no tiene incidencia práctica en el trabajo que haga la Cancillería para concretar cooperación militar extranjera para luchar contra el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. Estados Unidos no es el único país con el cual el Ecuador podría consolidar un apoyo en esta materia. Veamos. De acuerdo con la visión del Ejecutivo y del bloque legislativo oficialista, fue importante que la Asamblea apoye mediante una resolución la necesidad de buscar cooperación militar extranjera para atacar a las mafias del narcotráfico y delincuencia organizada transnacional. Independientemente de la decisión parlamentaria de este martes, la Cancillería tiene la tarea ahora de buscar qué país nos tiende una mano en esa cooperación que puede darse en varios aspectos, según expresó en su momento la canciller Gabriela Sommerfield. Reforzamiento de capacidades, y esto los vamos a establecer con las instituciones que tienen la competencia en materia de seguridad. Y es sobre ese convenio que la Corte Constitucional deberá pronunciarse en su debido momento. Juristas y académicos constitucionalistas expusieron sus puntos de vista sobre el rol de ese organismo y de la misma Asamblea. En caso de tratados internacionales que se refieran al establecimiento de alianzas
políticas o militares, son tratados que deben ser ratificados o denunciados por la Asamblea Nacional, según el artículo 419, numeral 2 de la Constitución. Cada acuerdo y cada tratado internacional tiene que ser revisado y examinado en su individualidad. Segundo, el pronunciamiento de la Asamblea tiene que darse después de que la Corte decida si es que cabe o no cabe, es decir, hay un procedimiento. Luego de todo este proceso, se verá cómo mismo se plasmará la ayuda que Ecuador demanda. Javier Ceballos, Noticias 7. Y este jueves en el Pleno de la Asamblea se desarrollará el primer debate de la propuesta planteada desde el Ejecutivo para reformar el artículo 5 de la Constitución que permite la reinstalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio. La comisión ocasional encargada de este tema aprobó ya el respectivo informe en diciembre del año pasado. Hoy ya estamos 27 de febrero. Sin embargo, debido al primer receso legislativo y a la licencia sin sueldo a la que se acogieron 98 asambleístas, este tema no fue incluido sino hasta la actualidad, que ya todos los asambleístas que fueron candidatos en los comicios pasados ya han vuelto a ser principalizados. De acuerdo a la normativa constitucional y legislativa, luego del primer debate deben pasar 120 días para la realización del segundo debate de esta reforma parcial a la Carta Magna. Si se aprueba este cambio en el Parlamento, esto deberá ser ratificado por todos los ciudadanos en un nuevo referéndum que ratifique lo que se está decidiendo. Entonces, con los plazos que podemos más o menos conocer, esperaremos unos 3 meses, quizás un poquito más, 4 meses para el segundo debate, y luego habría aproximadamente de 3 a 6 meses más para que volvamos a las urnas y nos pronunciemos, de ser el caso, sobre que se reinstalen las bases militares extranjeras en nuestro país. En Durán desmantelaron un laboratorio de procesamiento de drogas y varios integrantes de un grupo armado organizado fueron capturados. En más de 20 allanamientos decomisaron armas y sustancias sujetas a fiscalización. La intervención del bloque de seguridad fue contundente y efectiva en 26 allanamientos realizados en los sectores del Arbolito, Liga Cantonal y la Herradura del Cantón Durán. Uniformados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional atraparon a 7 presuntos integrantes de una organización narcodelictiva, entre ellos un adolescente. De la organización Chone Killer, en su poder vemos gran cantidad de sustancias estupefacientes. 4 de los detenidos tienen antecedentes penales y serían integrantes de una organización delictiva. Entre los indicios, 2 fusiles, una pistola, 60 cartuchos, 1.391 sobres de marihuana, 2 kilos de cocaína. En medio del operativo se toparon con un laboratorio casero de procesamiento de droga y todos sus implementos, en el cual se generaban microdosis. Los kilos de cocaína eran procesados para generar más dosis. Uno de los vehículos recuperados estaría vinculado a una muerte violenta en el cantón relacionada a la disputa de territorio por la venta de droga al menudeo, es decir, microtráfico. La relacionamos con 2 hechos de sangre que se generaron aquí en el cantón Durán. Además, el bloque de seguridad, mediante un gran despliegue militar en el sector de El Sabucarán, capturó a 2 presuntos sicarios de los Chone Killers, quienes entregaron información que permitió debilitar la logística del grupo delictivo organizado. Iván Casamen, Noticias 7. Y al menos 5.000 actas de escrutinio tendrían irregularidades, según denunció públicamente el abogado Juan Esteban Guarderas. El exfuncionario de Estado mostró pruebas de las inconsistencias encontradas, asignación irregular de votos y juntas sin ausentismo, lo que habría alterado, desde su opinión, los resultados electorales. Hubo fraude electoral.
Juan Esteban Guarderas, hasta hace unos meses consejero de Participación Ciudadana, presentó la mañana de este miércoles 2 tipos de inconsistencias que se habrían registrado en el escrutinio de actas del 9 de febrero. Mediante un programa informático que procesa los datos colgados por el CNE en su portal web de resultados, Guarderas y su equipo encontraron que en una misma junta o recinto electoral habría disparidad en los votos. Por ejemplo, en una parroquia de Guano, provincia de Chimborazo, en 4 mesas seguidas, Daniel Noboa tiene un promedio de 170 votos, Luisa González del 50 y Víctor Arauz de 0. Hasta que en la mesa siguiente... Alto. Primera cosa, Víctor Arauz tiene 55 votos. Luisa González tiene 171 votos. Y Daniel Noboa, 0. ¿Qué ocurrió aquí, damas y caballeros? La votación de Luisa González le pusieron a Víctor Arauz. Víctor Arauz no tenía tanta votación. Y el voto más jugoso, que era el de Daniel Noboa Paz, le pasan a Luisa González. Esto mismo sucede en otras provincias como El Oro, Tungurahua o Cañar, donde aparecen mesas que, contraria a la tendencia de la Junta, le dan más votos a quien no los tenía y le restan considerablemente a Noboa. Pero habría más irregularidades, porque en el cantón Montecristi de Manabí se encontró lo siguiente. Ustedes vieron que en el resto de juntas se mantenía la tendencia de 20% de ausentismo. Aquí en esta zona rural, 0% de ausentismo. 0. Miren esta acta de aquí, la exhibo. 350 votos. Y en esas juntas González tiene más de 270 votos, lo que para Guarderas significa que... utilizaron todas las papeletas de ausentismo para llenarlas a favor de Luisa González. Según el denunciante, al menos 5.000 actas tendrían irregularidades, lo que equivale a 6 puntos porcentuales. Es decir, los resultados podrían ser totalmente distintos. ¿Me pueden ustedes preguntar si Daniel Noboa ganaba en una primera vuelta? Nuestros cálculos iniciales proyectan que sí. Guarderas señala que el CNE debería controlar mejor a las juntas con sospechas para la segunda vuelta del 13 de abril y remover al personal que sería cómplice de las irregularidades denunciadas. Los resultados solo pueden impugnarse por parte de las organizaciones políticas y este miércoles feneció el plazo en el CNE. Además, el órgano electoral rechazó las declaraciones sobre las presuntas inconsistencias y en un comunicado reiteró que el proceso electoral fue transparente. Por eso la investigación de Guarderas solo serviría de alerta, aunque también encontraron disparidad en el escrutinio de otras dignidades. Y es que en el tema de asambleístas también hay dudas porque según las denuncias habría inconsistencias matemáticas de que un candidato con menos del 1% en la elección presidencial tenga 5 legisladores en los comicios para la asamblea. Con cámaras de Giovanni Murillo, Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El Movimiento Construye anunció su respaldo a Daniel Noboa para la segunda vuelta electoral que se va a realizar el próximo 13 de abril. De igual forma lo hizo el pueblo montubio del Ecuador y organizaciones sociales. Les tenemos un resumen del apoyo que se está generando a la candidatura de Daniel Noboa. A un gobierno. El presidente Daniel Noboa logra sumar apoyos políticos para el balotaje del próximo 13 de abril. En un evento que congregó a varias comunidades, el pueblo montubio del Ecuador anunció su respaldo al candidato por Acción Democrática Nacional. El Consejo de Gobierno del pueblo montubio queremos anunciar públicamente el apoyo a Daniel Noboa en la segunda vuelta electoral, que es el 13 de abril. Según su presidenta Gabriela García, el pueblo montubio del Ecuador congrega a más de 2.600.000 personas del campo. Por ello, dicen, esperan políticas para apoyar al agricultor y también el combate a la inseguridad. Queremos contundentemente seguir adelante, fortaleciendo en territorio al agro. Y la única forma de eliminar de raíz esta corrupción y esta entrega a las mafias va a ser con nuestro presidente Daniel Noboa Asin. Y aseguran que no quieren volver al pasado. Porque nosotros ya vivimos la década pasada, una década de corrupción, una década de saqueo al país, una década el camino hacia el socialismo, eso no queremos vivir.
A ellos se suman otras organizaciones sociales del país, como indígenas, agropecuarias y de profesionales, que dijeron abiertamente apoyar a Noboa. De su parte, el movimiento Construye, cuyo binomio Cucalón-Larrea obtuvo alrededor de 40.000 votos, también anunció su respaldo al primer mandatario. A través de un comunicado indicaron que votarán por Daniel Noboa, de quien esperan un comportamiento democrático, rectificaciones y resultados por el bien del país. Previamente, el movimiento Suma también ya había anunciado su respaldo a Noboa. Lo confirmó en Noticias 7 su vicepresidenta Sandra Hidalgo. Y se ha decidido por mayoría, por unanimidad del Consejo Directivo, apoyar la candidatura de Acción Democrática Nacional por considerarla lo más conveniente para el bien común de todos los ecuatorianos. En tanto, Andrea González, que el pasado 9 de febrero obtuvo 260.000 votos, si bien no ha anunciado abiertamente apoyar a Noboa, sí dejó claro que no está a favor del correísmo. Edison Saavedra, Noticias 7. Y esta semana el gabinete ministerial del presidente de la República, Daniel Noboa, se trasladó a la provincia del Oro. Durante los últimos días, los secretarios de Estado han recorrido el territorio para conocer las necesidades de la comunidad y también ejecutar varias obras. Esta es la visita número 11 del presidente de la República, Daniel Noboa, al Oro. 9 ocasiones en el 2024 y 2 en lo que va del 2025. Esta vez el jefe de Estado arribó a la provincia con su gabinete ministerial. El objetivo, según señaló, es conocer las necesidades de la comunidad y ejecutar varias obras, incluso la entrega de vehículos que apoyen el trabajo de la Policía Nacional. Estamos llegando a las zonas de mayor necesidad, estamos trabajando también en la parte de seguridad, porque la contraofensiva empieza esta semana y no vamos a ceder tampoco ante la criminalidad y ante la inseguridad, especialmente en nuestras zonas urbanas del Oro. La tarea además se enfoca en la planificación de mejorar la calidad de vida de la población a través, por ejemplo, de avances viales, junto al trabajo del área social de forma coordinada para atender la salud, educación y a los niños menores de 2 años y sus familias. Una fantástica noticia que la provincia tiene baja desnutrición en medio de todo, entonces es como que tenemos que aprender qué están haciendo ustedes para que sean nuestro ejemplo a nivel de país. Uno de los anuncios efectuados en la provincia del Oro por parte de las autoridades es la ampliación del tiempo de cobertura de los primeros 180 kilovatios hora consumidos en los hogares. Y vamos a extender un mes más de los primeros 180 kilovatios que se consumen, se paga 0. Mientras se atienden las emergencias suscitadas por el temporal invernal con la entrega de kits de asistencia y el levantamiento de información para apoyar a las comunidades de acuerdo a sus requerimientos. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y es momento de última hora, son las 7 de la mañana con 20 minutos y vamos a ir hacia exteriores porque el ministro de Defensa en este momento va a brindar declaraciones acerca de este trabajo que están realizando para la verificación de toda la indumentaria de la Policía Nacional y la Fuerza Pública que sirva de manera adecuada. Así que, señor productor, cuando usted quiera, adelante. Estamos en vivo y en directo en estos momentos. Vamos a escuchar entonces, y ahí están viendo parte de este operativo y este trabajo que están realizando de la verificación de los chalecos, a ver si es que funciona. Iván, te escuchamos. Nuestro compañero Iván Casame. ¿No ves cómo se ve? Y en estos momentos estamos esperando la intervención del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Nuestro compañero Iván Casamen está desplegado en este punto para entregarnos los detalles en las próximas emisiones también. Y lo que están viendo es imágenes en vivo. A esta hora, 7:21, te escuchamos, Iván. Hola, ¿qué tal, compañeros? Nuevamente con ustedes hacemos contacto. Estamos acá ya a pocos segundos que el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, realice la explicación sobre la prueba de tiro que se realizó en el polígono. Esto es del chaleco balístico para dar especificaciones que sí cumplen con las garantías para proteger a los miembros de las Fuerzas Armadas. Estamos, como les escuchamos ya, en los próximos segundos. El
el ministro va a dar ya algunas declaraciones, explicaciones sobre las pruebas balísticas que se realizó al interior en el polígono de Tiro. Esto en cuanto a lo que se han registrado algunas denuncias que aparentemente el equipo de protección, tanto el chaleco como el casco, no cumplirían con las normas de seguridad. Escuchemos al ministro. Para que veamos en qué capa se detiene la bala. En este momento están realizando una explicación de la capa donde que se alojó la bala luego de la prueba balística que realizaron al interior del polígono de Tiro. Tenemos acá un ruido del parlante, estamos en este proceso para que el ministro en los próximos segundos nos dé una explicación, porque como podemos ver en imágenes, ahí está ya el ministro. Una capa y ya tiene municiones detenidas en la primera. Segunda capa. Segunda capa se quedaron las municiones. ¿Cuántas capas tiene el chaleco? 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 10 más. ¿Sí? Quiero que se fijen en lo que dice aquí. ¿Dónde está la...? Americana, no es una tela china que se ensambló en Estados Unidos, no. De fabricación norteamericana, Honeywell. Este es el chaleco de la prueba aquí, y estos son los chalecos de las pruebas realizadas en Estados Unidos en el laboratorio de certificación en New York. Con munición 357 Magnum, que es la munición de mayor penetración que existe en arma de mano. Y aquí también pueden ustedes ver las capas. Aquí ya está la munición detenida, amarrada, desencamisada. Ya no hay más penetración. .44 Magnum. Una capa, dos capas, se empiezan a ver las balas. Tercera capa, a partir de la cuarta, ya no hay más penetración. La placa disparada en Estados Unidos, no un tiro como dice la norma, no, una prueba en la cual continúan disparándole para ver si es que llega a haber penetración. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiros, ninguno pasa. La que disparamos ahora, ¿quién la tiene? Un solo tiro, es lo que dice la norma. Esta es la información. Con esto. De esta forma el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, está dando las explicaciones necesarias y justificando que los equipos de protección son los indicados y los más seguros. Se contrató un proveedor que estaba declarado como incumplido por el CERCOP.
La fecha de la firma del contrato, 19 de agosto, aquí abajo está. La empresa High End Defense, habilitada. Que era un proveedor incumplido cuando se hizo el contrato, falso. Lo estamos demostrando. Lo siguiente que se ha dicho, que no hubieron militares involucrados en el proceso de este contrato. Los requisitos para este contrato los hicieron las Fuerzas Armadas. Ellos hacen los términos de referencia. Luego de eso se conforma una comisión técnica con miembros de cada una de las fuerzas. Aquí están los documentos firmados por cada uno de los jefes de fuerza, terrestre, naval, aérea y comando conjunto, en la cual envían a sus delegados, miembros de cada una de las fuerzas, militares activos que tienen la capacidad para este tipo de pruebas, enviados por cada uno de los jefes de fuerza. Que no hubieron militares en este proceso, falso. Lo siguiente que se dijo, que no se hicieron pruebas en Estados Unidos en laboratorios certificados a la norma NIJ. Estos militares delegados son los que viajaron a Estados Unidos a realizar las pruebas en los laboratorios. Del 25 al 28 de noviembre, este es el informe del resultado de las pruebas. Un informe grande, como lo pueden ver aquí. No solo eso, sino que más allá, es tan sencillo como entrar, no sé si alcanzan a ver la computadora, como entrar a la NIJ, buscar el listado de los proveedores certificados, poner el nombre de la empresa y le va a salir el listado de todos los paneles balísticos de los cuales ellos han obtenido certificación por la NIJ, por el National Institute of Justice. Es tan sencillo como tomarse el tiempo de hacer esa búsqueda para darse cuenta que la empresa cuenta con todas las certificaciones de la NIJ. Que los chalecos no pasaron pruebas en Estados Unidos, falso. ¿Perdón? Informe final de la comisión que viajó, los chalecos cumplen. Firmados por cada uno de los delegados de las fuerzas que viajaron a ver las pruebas. Lo siguiente que se dijo, que la empresa tal vez es una empresa... Son las explicaciones del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, justificando todas los procesos que se hicieron para contratar y adquirir estos chalecos y cascos, y desmentir que no hubo delegados tanto de las fuerzas de la Marina, del Ejército, así como de la aviación, participando en este proceso de adquisición. Entonces, de esta forma, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, ha desmentido las publicaciones que han señalado en las últimas horas que el equipo de protección de las Fuerzas Armadas no cumplen los requisitos básicos de seguridad. Con esto nosotros regresamos con ustedes, compañeros. Buen día. Muchas gracias, Iván. Vamos a estar muy pendientes de todos los detalles que traigamos, por supuesto, en nuestras próximas emisiones aquí en Ecuador TV. Entonces queda desmentido estos rumores por parte del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Estaba en el sur de la capital constatando el funcionamiento de los chalecos antibalas. Es momento de una pausa comercial, amigos, pero al regresar vamos a hablar acerca de la dolarización. Adrián Castro, asambleísta por ADN, ya se encuentra en nuestra sala de entrevistas. Enseguida regresamos. Gracias por su sintonía. Estamos ya con el asambleísta Adrián Castro. Asambleísta, gracias por estar aquí con nosotros. El tema de la entrevista, sí, era la dolarización en el Ecuador a propósito de estos proyectos y estas enmiendas que se quieren hacer para que el dólar sea la moneda oficial. Pero antes me gustaría, aprovechando la coyuntura y su presencia, que opinemos sobre las imágenes que estábamos viendo en pantalla hace unos instantes sobre estos chalecos del Ministerio de Defensa. Dicen las autoridades del bloque de seguridad que están en buen estado y que tienen un equipamiento que protege a la tropa militar. Quisiéramos conocer su postura también sobre ello. Ustedes como asambleístas, ¿han fiscalizado que efectivamente estos insumos militares se encuentren en buen estado?
desde hace ratos el tema de chalecos del año anterior, cuando alguien había, no me acuerdo qué medio o qué cuenta de X fue la que advirtió alguna cosa de estas, nos pusimos a investigar en esa misma época. Pero aquí se han dicho tantas mentiras que yo no sé cuál es el afán, sino quizá mostrar o debilitar, pretender debilitar a nuestras Fuerzas Armadas, y peor aún, lo que más me asusta es cómo se obtiene documentación reservada, porque la ley dice que todas las adquisiciones que tienen que ver con la defensa nacional tienen el carácter de reservado, pero aparecen. Hay autoridades que no tenemos ni siquiera acceso a esa documentación y yo no sé cómo acceden, ¿no? Filtraciones internas. Hay una filtración ahí grave. En otros países eso es delito, ¿no? Sí. Pero yo les voy a comentar algo más, porque aquí se han dicho muchas mentiras. Parece que a alguien de adentro le incomoda que se hayan adquirido los chalecos a Estados Unidos. Parece que hubo aquí algún tema de perjuicio para alguien que venía haciendo negocio de esto antes. Eso vamos a fiscalizarlo. Pero se dijo que vendían los chalecos antes, era un proveedor durante mucho tiempo y probablemente por ahí viene la incomodidad. Yo tengo una hipótesis y vamos a investigar hasta el último a quién le está incomodando esto, porque se han dicho cosas que realmente lastiman y yo no sé cuál es el efecto que quieren dar hacia afuera. Es debilitar, es mostrar y sobre todo darle las herramientas al GDO, darle las herramientas a los grupos terroristas para que mañana salgan a atacar a nuestras Fuerzas Armadas. Es una barbaridad lo que han hecho. Se ha dicho que contrataron con un proveedor incumplido. Si ustedes revisan el registro único de proveedor, pues además hay que entrar a la página de CERCOP para revisar eso. Al 19 de agosto, fecha en donde se firma ese contrato del año 2024, el proveedor está 100% habilitado. 100% habilitado. Es decir, ¿qué dice el artículo 258 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? Para quienes nos están escuchando, que la entidad contratante, en este caso el Ministerio de Defensa, a la hora de suscribir el contrato debe verificar que esté habilitado. Estaba habilitado el proveedor. Entonces eso es falso. Segundo, se dijo que han contratado con una veterinaria. Nada más absurdo, irracional e irresponsable de decirlo. Porque el registro único de proveedor para una empresa norteamericana, ¿sí?, tiene que realizar el mismo paso que lo realizan los ecuatorianos acá. Son equipos que provienen de la embajada o con la cooperación de la embajada estadounidense. Pero aquí tengo, con fecha 28 de agosto del 2024, Michael Benton, agregado comercial de la embajada de los Estados Unidos, certifica. Es una carta de certificación, no de Juan Pérez. Permítame, es de la embajada de Estados Unidos, donde certifica que la empresa proveedora es una empresa legalmente constituida en Estados Unidos, pone la dirección, pone el objeto social y dice que incluye la producción de chalecos antibalas, placas, cascos, equipo antidisturbios, cartuchos menos letales, miras ópticas, entre otras. Y escuchen esto, su experiencia en la región incluye múltiples ventas a países como Colombia, Perú, México, la Guardia Costera de los Estados Unidos, los marines de los Estados Unidos y las agencias del FBI. Yo en un proceso judicial o litigioso le diría hasta aquí mi intervención, señor juez, porque con eso desbarata toda clase de comentario malicioso que tiende a decir que estos chalecos son de cartón. Qué irresponsabilidad más terrible lo que han hecho. ¿Es político este tipo de situaciones? Absolutamente. ¿Es parte de la campaña, creen ustedes? Totalmente, totalmente. Acaba de ver las imágenes en donde se hacen pruebas de balística, pero además en el Ecuador no existe pues un laboratorio de la tecnología y la calidad como la que tienen en Norteamérica. Por eso viajan de aquí los militares y van a ver las pruebas allá. Entonces las cosas como son, ¿no? A mí me gusta decirlas claramente y frontalmente. Es para debilitar la institucionalidad, para debilitar al gobierno. Lo que se han encargado de hacer durante los últimos años, María Mercedes, porque esto no es de aquí nomás, no es que está pasando ahora. El quitarle presupuesto a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, el sacar a flote, el ser campaneros de las cosas, no es de ahora, ha sido de hace más de 10 años. Debilitarle constantemente a las Fuerzas Armadas. Ahora están en las calles. En este gobierno es que están en las calles. Estaban acuartelados, debilitados. Entonces, perdónenme, lo que están queriendo hacer este rato es seguir con esa agenda del caos. Porque a quienes les conviene mantener ese ecosistema caótico y de calentar las calles en el país. ¿Y por qué? Coincidencialmente, y los números no mienten, en esta época electoral,
en el mes de enero y lo que va de febrero se han incrementado precisamente el tema de crímenes en el país. Sí. Eso no es coincidencia. Pero se dice que en marzo va a ser el más violento. Pero quién sabe qué es lo que pase. Si detrás de los grupos narcodelincuenciales transnacionales existe muchísimo dinero. Detrás de esto está minería ilegal, tráfico de armas, venta de drogas. Estamos hablando de millonadas. Es más, ya no dudo que exista narcopolítica en este país. Ya no lo dudo, ni un solo segundo. De lo contrario, ¿qué les puedo decir? No tendríamos nosotros, este momento, los números que se tienen dentro de la estadística y no veríamos esta clase de situaciones que están pasando. ¿Qué vamos a hacer para enfrentar y evitar que esto continúe así? Y ya la pregunta es, como asambleísta electo, porque usted va a estar en la nueva asamblea, ¿qué se puede hacer? Ya estamos observando que las Fuerzas Armadas tienen equipamiento. Lo que dice el Ministerio de Defensa lo hemos podido observar. Ahora, desde el Legislativo, ¿qué otros proyectos o qué otras iniciativas se pueden tomar? Muchas. Este rato la Asamblea fue acorralada por una propuesta que hicimos desde la bancada de ADN, en donde básicamente hicimos que se vayan en contra de lo que les estaban ordenando desde su curul extranjero, entre comillas, ¿lo de las su tropas? Máximo líder, claro, porque no querían firmar el aval político y diplomático que tiene que enviar la Asamblea o que tenía que enviar. Por unanimidad se aprobó. ¿Cómo habrá sido la presión del país y de los ecuatorianos para que ese bloque haya tenido que decir con el dolor del alma firmemos? Y es una carta fuerte, una resolución potente que evidentemente reafirma el compromiso de la Asamblea para la lucha contra el narcoterrorismo, reconoce como enemigos del Estado a los grupos terroristas y algunas otras cláusulas y condiciones, como por ejemplo que cada 15 días se presenten reportes a la Asamblea sobre las acciones que han dado luego de la firma de tratados, convenios y demás, que me parece positivo, ¿no? Pero aparte de eso, desde la Asamblea Nacional, y esto es algo que yo hago todos los días en los medios de comunicación porque no me voy a cansar ni un solo segundo, ahí se están durmiendo proyectos potentes y fuertes para el país. Reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. ¿Qué plantea la reforma? Que se acaben las dádivas del habeas corpus. Porque mientras este rato estamos aquí los tres conversando, en algún cantón de este país ya está un juez liberando a los detenidos del día de ayer. Del día de ayer. Y en algún otro cantón, vía acciones de protección, vía medidas cautelares, de la misma manera, ya están saliendo condenados a 30 años que no han cumplido ni siquiera 5 años. Y ya están cometiendo delitos. Y están cometiendo delitos. Si ustedes se fijan, los reportajes que además yo veo en su noticiero, cuando habla la Policía Nacional, dice el tipo tenía antecedentes, fue reincidente, tenía robo agravado, intento de asesinato, tráfico de armas, tenencia ilegal de armas, todo. ¿Cómo estaba libre ese sujeto? De hecho, y aquí hay que decirlo, alias Momo, que es el principal sospechoso del asesinato de los niños de las Malvinas, fue liberado por un juez que le indultó sin haber justificado ninguna condición física ni médica dentro del proceso. Le soltaron. Este rato ese juez está procesado y con arresto domiciliario. No debería estar con arresto domiciliario, debe estar preso, porque así tiene que actuar la justicia. Pero lo que les digo a mis colegas, lejos de estar trayendo a la Asamblea Nacional días nacionales, que el calendario ya no tiene más días nacionales, ni de la carne, ni del manjar, ni de nada de esto, folclorizando la Asamblea Nacional, les encanta folclorizar, ¿no? Una entidad seria, les encanta. Lejos de hacer eso, deberían traer estas leyes y fiscalizar a los jueces, como lo estamos haciendo en Cuenca. Estamos a punto de, por primera vez en este país, un asambleísta destituir a 2 jueces, porque nos hemos ido con todo. Fiscalía, Consejo de la Judicatura, la Corte Provincial de la SUAY me ha dado la razón, después de haber denunciado a 2 jueces que liberaron a 44 monstruos detenidos en este país y encarcelados en Turi, en Cuenca. Este rato está ya con informe favorable de la Corte Provincial que dijo los 44 casos son reales. Y este rato ya está procesándole para sumariarle y destituir en el Consejo de la Judicatura. Eso deberíamos hacer en cada provincia y depurar el sistema judicial. Bueno, pasamos ahora a la dolarización, el tema que también se ha hablado. El CAL durante esta semana aprobó una resolución para que el Pleno cree una comisión que tratará un proyecto de enmienda constitucional para reconocer finalmente el dólar como moneda oficial que ya está en curso en nuestro país desde el 9 de enero del año 2000. ¿Por qué se está dando esto recién en este 2025, asambleísta? Yo creo que se acuerdan a los más de 15 años del dólar, ¿no? Primero, y desempolvan una enmienda de hace 4 años,
sin que siquiera hayan aprobado en su momento la ley de fortalecimiento de la dolarización, que más bien votaron en contra y la archivaron en su momento. Hay que hacerles de acuerdo nomás. Aquí lo que están queriendo hacer es una lavada de cara. Las declaraciones de su máximo líder como de ex candidatos a la presidencia de ese mismo partido y ahora el candidato a la vicepresidencia, del cual además en mi cuenta de Twitter subí anteayer, incluso con nombre y apellido y fecha, año, nombre de su artículo, en donde habla sobre la cómo salir de la dolarización de forma ordenada, sin morir en el intento, creo que se llama. Y ahí está claramente pues, la posición que ellos han tenido siempre, lo que ha dicho Arauz, lo que ha dicho Correa en otras partes, lo que está diciendo el mismo Diego Borja. O sea, es una lavada de cara lo que quieren hacer. Quieren en época electoral decir, sí, defendemos al dólar, pero se han pasado 15 años diciendo que era lo peor que le ha pasado al país, ¿no? En todo caso, ¿saben qué? Por lo menos traigan a debatir esos temas, me alegro. Porque lo que estaba llegando a la Asamblea Nacional o lo que llega todos los días son exhaustos de todo. Pero, asambleísta, ¿usted cree que en un eventual gobierno, si llegara a ganar Luisa González y Diego Borja como vicepresidente, la gente no podría fiarse de que no van a tocar el dólar como lo están diciendo? Yo no creo nada. Yo hago mi esfuerzo sobrehumano para entender esa bipolaridad de mis colegas del ARC, pero créanme que es difícil de comprender. Hay que realmente hacer un posgrado en entender esas cosas, porque pero no, entonces, no se comprende. Si esta enmienda entra en firme, se la logra aprobar, ¿sí se podría salvaguardar el dólar para cualquier gobierno en el futuro que pueda llegar? Claro que sí. O sea, eso sí es importante. Por supuesto, pero claro, todo lo que sea fortalecimiento del dólar en este país, como hemos sido siempre, nuestra posición no de ahora, hace más de 15 años ha sido exactamente la misma, y eso no se puede poner en tela de duda. Lo que sí está en tela de duda, y la ciudadanía por suerte sabe, además que comunicacionalmente comete un error, porque al hablar de eso se están encuadrando en lo que siempre han dicho, pues. Sí, ellos se han opuesto toda la vida y le han castigado tanto verbalmente en entrevistas, no nacionales nada más, internacionales, si no vayan a ver en los medios argentinos lo que fueron a decir, en los medios cubanos lo que han ido a decir, en España lo que han ido a decir. Todo está en el YouTube. Usted busca las declaraciones de estos tres personajes y las tres declaraciones están ahí guardadas. Es decir, ni siquiera es que pueden negarlo ahora, porque gracias a la tecnología y al internet uno puede acceder a esas declaraciones que ya se quedan grabadas en el tiempo, ¿no? Y esa declaratoria, si se llega a dar de que el dólar es la moneda oficial del Ecuador y la ley de defensa de la dolarización, ¿son suficientes para mantener la dolarización en el Ecuador? ¿Podemos estar tranquilos, asambleísta, o hay que poner más candados? En este gobierno, por supuesto. Este gobierno ha cuidado celosamente la plata a los ecuatorianos, con mucha cautela y responsabilidad. Pero en aquel gobierno, esto fue lo que menos se respetó. Aquí dilapidaron las arcas estatales, aquí se contrataban obras con sobreprecio, aquí el dólar salió, pero como ellos mismos salieron, por prófugos, pero así salió el dólar de este país. Entonces yo no creo que esa posición de la ARC sea la que garantice que vayamos a tener nuestra moneda siempre consolidada y fuerte. De hecho, lo único que le ha mantenido a este país durante muchos años, en medio de tanta crisis provocada por esos gobiernos, es el dólar. Entonces, claro, ahora es una lavada de cara. Gracias y por ventaja, los ciudadanos, gracias al internet, los ciudadanos pueden hacer memoria y entender que esa posición política ha sido la que siempre ha estado en contra de la dolarización. Entonces, corto por honor al tiempo, para que la gente lo tenga claro en casa, ¿el dólar tiene que ser la moneda oficial? 100%, 100%. Lo único y una de las cosas más sagradas que tenemos que cuidar en el Ecuador es del dólar. Y no vamos a permitir que ningún grupo político ponga en riesgo a nuestra moneda. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, buenos días. Asambleísta de ADN, Adrián Castro. Con esto vamos a una pausa y retornamos porque tenemos más información aquí en Noticias 7, emisión matinal. De la mañana con 50 minutos, amigos, y es momento de hacer una recapitulación de lo que ha sucedido hace pocos instantes en el centro de tiro ubicado en el sur de la ciudad. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, como pueden ver en imágenes, se acercó al sitio con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para constatar el funcionamiento adecuado de los chalecos antibalas y también otro tipo de indumentaria que usa la fuerza pública. Ahí vemos en estos momentos cuando una vez que realizaron esta prueba de tiro en el chaleco
chaleco antibalas, lo abrieron en estas 20 capas que han dicho las autoridades tiene el chaleco para verificar en qué parte y en qué capa de este chaleco se quedan las balas. Y ahí veíamos que en la primera y segunda capa se quedaron, así que escuchemos parte de esta explicación para luego comentar. Van a contar conmigo. Una capa y ya tiene municiones detenidas en la primera. Segunda capa. Segunda capa se quedaron las municiones. ¿Cuántas capas tiene el chaleco? 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 10 más. ¿Sí? Quiero que se fijen en lo que dice aquí. ¿Dónde está la...? Honeywell. La tela es americana, no es una tela china que se ensambló en Estados Unidos, no. De fabricación norteamericana, Honeywell. Este es el chaleco de la prueba aquí. Y estos son los chalecos de las pruebas realizadas en Estados Unidos en el laboratorio de certificación NIJ. Este con munición 357 Magnum, que es la munición de mayor penetración que existe en arma de mano. Y aquí también pueden ustedes ver las capas. Aquí ya está la munición detenida, amarrada, desencamisada. Ya no hay más penetración. .44 Magnum. Una capa, dos capas, se empiezan a ver las balas. Tercera capa. A partir de la cuarta. Ok, ya veíamos primero entonces al ministro mostrando los chalecos, revisando su capacidad de contención ante balas que se pueden disparar de diferente calibre, y luego lo que se hizo también es una práctica de tiro en el polígono de tiro, valga la redundancia, donde vemos al personal militar que utiliza tanto las balas que vemos allí como los diferentes fusiles, el armamento y también los chalecos. Entonces vamos a ver cómo les fue con la práctica de disparar dentro del polígono y que se pueda constatar que el equipamiento militar y todos los insumos que se necesitan para combatir y enfrentar al narcoterrorismo están en buen estado y funcionan. Allí vemos a uno de los militares justamente haciendo esta práctica. Son aproximadamente 47,000 miembros activos del ejército ecuatoriano, quienes están junto a la Policía Nacional conformando este bloque de seguridad para el combate al crimen organizado en esta guerra interna que tenemos desde el año pasado, desde enero del año pasado. Se especulaba sobre los insumos que tenían las Fuerzas Armadas, se dijo que incluso eran chalecos de cartón. Esto ha sido tajantemente desmentido por el ministro de Defensa y por eso se realizó esta práctica que sucedió hace pocos minutos para que puedan constatar tanto la prensa como el país entero que las Fuerzas Armadas están bien equipadas, y lo vuelvo a reiterar porque es importante, están bien equipadas para las labores y los operativos diarios que se están ejecutando en todo el país. Compañeras, no nos olvidemos que esta semana inclusive estuvieron en Durán, han estado en Manabí y en otras partes del Ecuador. Y hay que tener claro que este equipamiento se lo utiliza también por parte del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, es decir, el FBI, que ha tenido la cooperación, el aval también de los Estados Unidos para la adquisición de estos chalecos que, como vimos en pantalla y mostró el ministro, tenían 20 capas y en las primeras eran donde se quedaban las balas, en las dos primeras, y esto garantiza la seguridad de
nuestras Fuerzas Armadas al momento de combatir a los grupos de delincuencia organizada. Según las denuncias, el equipamiento fue entregado el 13 de enero del 2025 en el Fuerte Militar de Héroes de Chacras de Machala, y ahí estarían incluidos estos 31.000 cascos, chalecos 30.000, chalecos balísticos, y cuyo valor asciende esta compra a $34 millones. Pero aquí está totalmente desvirtuado estas denuncias falsas de que no funcionaban correctamente. Y es importante precisar que ante un sinnúmero de especulaciones que se han dado en algunos medios de comunicación, por eso se realizan estas pruebas con la presencia de los medios de comunicación y los periodistas. Ellos han escogido previamente, aleatoriamente los periodistas, los chalecos que se iban a probar de un sinnúmero de cartones que se presentaron en las bodegas para que no haya ningún tipo de duda de que todos los chalecos funcionan y todo el armamento de la Fuerza Pública y la Policía Nacional funcionan en este conflicto armado interno que tenemos actualmente, y por eso es tan importante que, como decía María Mercedes, cuente con el aval de organismos internacionales, incluso de los Estados Unidos, del FBI, para que podamos estar protegidos y así podamos sobrellevar esta lucha. Es decir, los cartones eran las cajas, no los chalecos, para que quede totalmente claro. Las cajas de cartón de las cajas de cartón. Entrega de los chalecos. Ahí sí. Había unos cartones que unas cajas ahí para precisar. No, pero es importante. Hay que ponerle humor también. No, sí, pero mira que este tipo de ejercicios, fuera de todo, me parece importante que los hagan periódicamente las autoridades para que no quepan dudas, porque sí es importante justamente que la población conozca cómo se está combatiendo, en este caso, a la guerra que tenemos en nuestro país lastimosamente. Así que fuera del tema de las especulaciones, de las publicaciones de los otros medios de comunicación, es bueno este tipo de ejercicios, le hace bien a la información pública del país. Y ahí vemos el chaleco, tiene las diferentes balas y no hubo traspasos, que era uno de los riesgos, porque estos equipos, estos chalecos, lo que permiten es salvar la vida de aquel hombre valiente que está enfrentándose a personas que no tienen ningún escrúpulo en terminar con la vida de quien sea. Eso acerca, ¿no?, a la ciudadanía a las compras que se hacen con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Así que, bueno, esto fue parte de lo que se ha llevado adelante desde muy temprano en la mañana, y el ministro de Defensa entonces ratifica que estos chalecos paramilitares cumplen con todas sus normativas. 7:58. Vamos a una pausa, ¿les parece, compañeras? Sí. Y, por cierto, siendo las 7:58, le despedimos a la audiencia de Pública FM. Sofía, hoy no pudimos tener enlace público por toda esta agenda diferente, ¿no? Sí. Claro que sí. Nuestra misión es informarles, así que por eso no hubo enlace público, pero seguramente el día de mañana. Nuestras chicas, incluso Diana está en Pública FM, agradecemos a la audiencia, y también Nati está trabajando en el telégrafo. A un solo clic tienen toda la información. Vamos a una pausa, 7:58, y volvemos enseguida.